Dijimos previamente que pensar sustentabilidad era operar sobre la utopía. Vimos la situación actual de la ciudad de Córdoba y discutimos ciertas cuestiones que tienen que ver con cómo administrar el espacio urbano. Charlamos y discutimos sobre el costo, el tiempo, el insumo económico y la falla de administración de urbanizar metros cuadrados de superficie natural a la ciudad y luego destinarlos a depositar autos, a hacer un depósito de autos, ¿no? Y lo paradójico, complejo y contradictorio que es eso. En relación con eso, como pensar sustentabilidad es operar sobre la utopía, nos interesa la operación utópica o esa operación fuera de lo común que mejora la ciudad y que es un cambio de paradigma de pensamiento. En esa lógica traemos el Parque TMB de Barcelona, que es una obra del 2006 del estudio Kohl y Leclerc, en el que fundamentalmente se plantea una problemática de una gran losa preexistente que tenía una superficie equivalente a 20.000 metros cuadrados. Entiéndase, estamos hablando de una losa de 2 hectáreas donde se depositaban, que cubría un estacionamiento donde se depositan eh, el, los vehículos de transporte colectivo de Barcelona, ¿no? Transporte público masivo de Barcelona. Sobre esa losa de 2 hectáreas, 20.000 metros cuadrados, se planteó una cubierta jardinada que transformó esa losa en un parque. En un parque como vemos en este punto. Y fundamentalmente nos interesa el análisis de la acción de proyecto, no desde la lógica formal o material, desde la perspectiva de si me gusta la acción proyectual final o el resultado proyectual, sino desde la lógica de pensar en la transformación de una losa preexistente en un espacio público en esta dinámica jardinado, ¿no? Verde, con esta cualidad espacial. Entonces, más allá de la cuestión de gusto y si nos parece interesante o no formal y espacialmente la propuesta, nos interesa discutir las acciones proyectuales del Parque TMB, en el que se define como una nueva cubierta ecológica sobre las cocheras de autobús de Horta. Y en relación con eso, revisar una serie de imágenes que tienen que ver con eso, ¿no? O sea, cómo estas 2 hectáreas de estacionamientos techados se transforman en un espacio público para Barcelona. Y eso también es construcción de utopía. Es pensar cómo el estacionamiento de matriz inicialmente, que es un depósito de autos, puede tener un doble sentido, un aporte ecológico, construir ciudad, mejorar el ambiente de un sector de la ciudad y trabajarse como un proyecto con estas características. Y pasar de ser una losa inerte, impermeable, que aporta a la isla de calor de la ciudad, a pasar a ser un espacio público de apropiación para toda la comunidad. En esa dinámica, de nuevo, lo que nos interesa es construir sobre el concepto, dejar de lado la formalidad que puede parecernos atractiva o no, y construir el concepto de recuperar un espacio público para la ciudad, dejando los valores infraestructurales de la cochera y generando nuevos valores infraestructurales de carácter ambiental para la ciudad.
Es decir, esta cubierta ahora es una cubierta absorbente, tiene un uso y una función que es espacio público, aporta a la ciudad nuevos espacios con valores ambientales y está pensada como un proyecto arquitectónico. Responde a un concepto material inicial e inclusive está resuelta conforme las capas, conforme capas muy similar al análisis que hemos hecho de casos. Entonces, los autores plantean cómo era el techo existente, la losa existente, cómo es la topografía planteada, el diseño topográfico. Hablamos del concepto de groundscape, el diseño del suelo, cómo es el planteo de la vegetación sobre la topografía planteada, sobre esta topografía de carácter natural resuelta desde la gestión del proyecto arquitectónico, desde una lógica artificial, y cómo a su vez las acciones de proyecto, tanto de modelado del suelo a través de un proyecto arquitectónico, de resolución de la cubierta vegetada en la dinámica del proyecto arquitectónico, se articulan con el sistema de pendientes y drenajes de lo que es la cubierta. Entonces, el proyecto arquitectónico y la visión de sustentabilidad urbana y del proyecto arquitectónico del espacio abierto urbano público pueden hacer un aporte a la ciudad transformando una losa de un estacionamiento en un parque para la ciudad. Y a su vez articular este nuevo parque con el cerro, con el soporte natural que lo contiene en su preexistencia. En función de lo visto previamente, la arquitectura del paisaje claramente se encarga de la proyectualidad del espacio abierto urbano público. En el marco de la sostenibilidad, estos nuevos modelos sostenibles de proyectar el espacio abierto urbano público y de hecho la arquitectura del paisaje permiten generar nuevos patrones de producción urbano, arquitectónica y paisajística, determinando modelos alternativos de desarrollo. Y cuando hablamos de modelos alternativos de desarrollo, nos referimos a entender el espacio abierto urbano público como una infraestructura ambiental para las ciudades. O sea, no solamente es un espacio de fricción social, de integración democrática, sino que se transforman en infraestructura urbano-ambiental. Entonces, en esas lógicas, nos parece importante mostrarles ciertas experiencias pedagógicas de años anteriores en que ciertos estudiantes realizan trabajos relacionados con esto. Un ejemplo bastante interesante de esta búsqueda es el trabajo de Valentín Volpe, que se presentó en la competición internacional IFLA del 2009, en el que se presentaron más de 600 trabajos y fue reconocido con una segunda mención. Es decir, salió quinto de 500 participantes. Valentín planteaba una intervención sobre los predios ferroviarios de la estación Mitre, que en ese momento se encontraban en desuso. Como se observa claramente, estos predios son linderos al río Suquía, por lo que, al ser uno de los puntos más bajos del área central, Valentín hizo mucho hincapié tanto en el trabajo sobre los predios como en la relación de dichos predios con el río. Por eso definió la propuesta como los caminos del agua.
¿Qué planteaba en su propuesta? El reconocimiento de las condiciones geográficas y climáticas de la ciudad de Córdoba y la comprensión de las condiciones del río Suquía. El río Suquía presenta un cauce ordinario que tiene un volumen de alrededor de 9 metros cúbicos por segundo, que durante las crecientes estacionales se multiplica hasta 20 veces. Ha llegado a tener 200 metros cúbicos por segundo, dicho cauce. Entonces, ante esa condición de variación del río, y por tratarse del punto más bajo del área central, Valentín planteó un parque de carácter inundable en ciertos sectores y que iba a actuar como filtrado de todas las aguas pluviales, o sea, de todos los desagües pluviales de carácter superficial que colectase dicho predio. Entonces el predio iba a ser algo así como un sistema de filtrado de las aguas pluviales del área central, para luego recolectar esa agua, utilizarla para riego de dicho predio o para volcarla nuevamente al río, filtrada y mejorada en su condición de sanidad. Sin ser mucho más extenso en el desarrollo de la propuesta, lo que planteaba Valentín era generar un borde de río donde se planteaba un paseo en relación a la ribera del Suquía, y luego, sobre la carga del Boulevard Perón, establecer un sistema de recolección en la cota más baja del sector, y luego pasar dicho sistema de recolección por una fase de filtrados sucesivos para luego hacer recolecciones puntuales o el volcado de los excesos al río nuevamente. En esa dinámica planteaba el parque, en esta dinámica de concebir parque como infraestructura sostenible y ambiental para la ciudad, como un espacio verde que se transformaba en un pulmón para el centro de la ciudad, que a su vez contenía filtros para el tratamiento del agua, como les comentaba previamente, que priorizaba la movilidad peatonal y que planteaba la mancomunión de proyectos incorporando edificios existentes y nuevos edificios en el predio. Y al tratarse de un predio lindero a la costa del Suquía, consideraba cómo se modificaba la espacialidad del predio en función de las crecientes ordinarias, cómo durante una creciente severa aumentaba el volumen del río y cambiaba la forma de la costa del predio, y durante una creciente extraordinaria volvía a darse modificaciones espaciales en la propuesta en función de los cambios de volumen del río. Y una cuestión que era realmente muy interesante de la propuesta, al entender los parques como infraestructura ambiental para las ciudades, es que Valentín consideraba que si recuperaba el 85% de 750.000 metros cuadrados que estaban relacionados al borde del predio, podía captar y filtrar 737.800 metros cúbicos de agua. Es decir, podía captar y filtrar 737.800.000 litros de agua. Filtrarlos y reutilizarlos para riego del predio o volcarlos, filtrados y depurados, al sistema del río. En esa dinámica,
también planteaba algo así como una primera aproximación proyectual a lo que iba a ser el sistema de recolección y filtrado del agua. Entonces tomaba los cordones cunetas el agua pluvial y los pasaba primeramente por un primer filtro grueso, luego por un segundo filtro, y una vez que era filtrado, se pasaba a una fase de fitodepuración y luego se recolectaba en un sistema de tanques de reserva y los sobrantes eran devueltos al río en una condición mucho mejor de lo que era recibido por el parque. A su vez había planteado una serie de juegos infantiles dentro del parque que incorporaban ciertos émbolos en los que el movimiento, por ejemplo, de las hamacas permitía impulsar el agua hacia los tanques de reserva, que luego, cuyas reservas luego eran utilizadas para el sistema de riego del parque. Entonces, lo que era una intervención sobre un espacio vacante de la ciudad y se lo transformaba en un parque para el área central, a su vez se transformaba en un dispositivo de carácter urbano, ambiental y sostenible que depuraba el agua superficial pluvial del área central y lo utilizaba para el riego del parque o la devolvía filtrada al sistema del río. Acá vemos un poco más en detalle esto que les comentaba. La fase 1, él definía como vertientes urbanas, donde recolectaba el agua de los cordones cuneta y generaba ya un primer filtro grueso. Luego él definía la fase 2 como el enclave de nuestros desechos, en el que se daba un filtrado grueso de la basura y los elementos medianos. La fase 3 era una segunda fase de filtrado de granulometría más fina, en el que se generaba un recambio parcial de áridos. La fase 4 tenía que ver con estos espejos de agua, generando un sistema de lagunas de fitodepuración. La fase 5 tenía que ver con la reutilización, es decir, la recolección en tanque de reserva del agua filtrada. Y la fase 6, lo que él definía como esteros del río, era la devolución del agua filtrada, ya en mejores condiciones, al sistema del río. En esta dinámica que les planteábamos previamente, es como podemos entender que los proyectos de arquitectura del paisaje pueden transformarse en infraestructura urbano-ambiental para las ciudades. Actualmente, donde Valentín plantease este parque de filtrado de aguas pluviales, definido como los caminos del agua, fueron destinados a la localización de la Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba, donde se gestionó proyectualmente una torre que tiene estas características. Y el predio original fue fraccionado en dos partes, se respetó la localización de Estación Mitre, como observamos acá en esta imagen, y se generó algo así como una calle de servicio que dividía el terreno en dos, y se localizó la torre que estamos observando, que veíamos en la foto anterior, y un edificio más bajo complementario. Articulado con la torre y el edificio bajo, se da un helipuerto que se localiza en este punto y un sistema de estacionamientos, como observamos en la foto satelital. Cuando observamos los estacionamientos a cielo abierto,
localizados a 4 cuadras de la Plaza San Martín, la Plaza Fundacional de Córdoba, y linderos a la costanera del Suquía. Nos vuelve a surgir la pregunta, y esto nuevamente es a título personal, si es lo más conveniente resolver el frente urbano de la costanera del Suquía, localizando algo así como 100 metros lineales de cocheras sobre uno de los espacios con mayores potenciales ambientales, paisajísticos y espaciales del área central de Córdoba. Pero es una pregunta que queda abierta a las interpretaciones de todos nosotros dentro de las dinámicas de la disciplina arquitectónica. Con esto damos por cerrada la segunda parte del Teórico 2 y tendremos una tercera y breve parte ya de cierre. Muchos éxitos para todos.